Mis hermanos amados, en esta mañana tengo el privilegio de poder enseñar para ustedes esta clase que anhelo que pueda ser de mucho ánimo y que nos ayude a orientar un poco nuestra mente con respecto a la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta clave de nuestro estudio de hoy. ¿Quién debe hacer el ministerio en la iglesia? ¿Quién debe hacer el ministerio en la iglesia? Ese es el título de nuestro estudio en forma de pregunta y espero que con la ayuda del Señor podamos resolverlo. Hermanos, ¿se han dado cuenta alguna vez cuánto afecta nuestra experiencia, lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos vivido, que pensamos sobre ciertas cosas? Si comenzara a mencionarte algunas cosas al azar, seguramente lo que tú has vivido, tu cultura, tu experiencia, te llevarían a pensar de una manera quizá un poco distinta a lo que otro podría pensar. Por ejemplo, si yo uso la palabra vacaciones, ¿qué es lo que viene a tu mente? Si yo uso la palabra descanso o la palabra tranquilidad, ¿en qué piensas? Bueno, quizás el significado de vacaciones para ti sea un poco diferente de lo que significa para mí. Vacaciones, especialmente en la mente mía y de mi hijo Jorge Esteban, significa acostarnos en la cama tranquilamente, con un plato de nachos y mirar una buena película. Eso es vacaciones. Para mi esposa, vacaciones significa salir a caminar y hacer todas esas cosas aburridas. Pero quiero que pienses en lo que esto significa. Cada cosa que vivimos, cada cosa que nosotros hemos experimentado, te da un contexto en el cual tú interpretas cada cosa que ves, cada palabra, cada concepto. Y es lo mismo que sucede cuando hablamos de la iglesia. Cuando hablas de la iglesia, si yo uso, hermanos, la iglesia, hay algo que naturalmente viene a nuestra mente, que se levanta sobre nuestros conceptos de qué es lo que significa la iglesia. Y en esta mañana yo quiero que ustedes me permitan tratar de guiarlos a entender por qué muchas veces la palabra iglesia tiene un significado que no es el significado bíblico en nuestras mentes y nos lleva a desanimarnos, nos lleva a esperar que otros hagan por nosotros lo que quizás nosotros deberíamos hacer. Y mucho de esto está conectado con el contexto latinoamericano en el que nosotros hemos crecido. Para nosotros, iglesia, y la manera más clara de entender iglesia, es la cultura católico-romana. Cada cosa relacionada con la fe cristiana está permeada. Lo entendamos, lo veamos o no, tienes algún concepto católico-romano detrás de cada idea que tienes. Ahora, cuando uno piensa en esta perspectiva católico-romana, la perspectiva de iglesia que tenemos tiene que ver con un pequeño divorcio entre aquellos que se paran y son los que están, y miren mis dedos por favor, ministrando al Señor solamente, y aquellos que se sientan son los que están siendo ministrados. Y en esa distinción tan evidente, tan común, es en lo que todos nosotros hemos crecido. Si fuiste católico romano alguna vez, lo cual es muy probable, fuiste a misa. La misa se iba a hacer, estés tú o no estés. De hecho, se está haciendo hoy, aunque tú no estás ahí. Y tú ibas a misa, te sentabas, y quien estaba oficiando, ministrando, sirviendo al Señor en esa misa, era el sacerdote que estaba ahí delante hablando, y luego se oficiaba esa Eucaristía o la cena y se la compartía. El que estaba sirviendo al Señor era el que estaba delante, y los que estaban recibiendo pasivamente el servicio son todos los que están sentados. Es muy común, aún dentro de nuestro mundo evangélico, que muchas personas cuando piensen en la iglesia sigan pensando de la misma manera. Yo quiero ver qué es lo que esta iglesia puede hacer por mí. Y eso significa lo que el pastor puede hacer por mí, lo que los líderes pueden hacer por mí. Y no están pensando de la iglesia como la Biblia nos enseña. Ahora, quiero que me permitas en esta clase hacer dos cosas muy puntuales que espero que te ayude y de ánimo. La primera es que quiero que consideremos algunas cosas de por qué pensamos
que la iglesia tiene un divorcio entre los que sirven y los que son servidos. Y luego quiero llevarlos a un texto de la palabra de Dios y meditar sobre dos cosas en particular. ¿Quiénes son la iglesia y cuál es el trabajo que la iglesia tiene que hacer? Y espero que eso nos ayude a tener una visión otra vez renovada de nuestra verdadera responsabilidad al ser la iglesia de Cristo. Así que, con respecto a esto, yo quisiera que pudieras tenerme un poquito de paciencia en este estudio, porque quiero llevarte en esta primera parte a través de un recuento histórico. Después de haber resucitado nuestro Señor Jesús, Él encomendó a sus discípulos la tarea de establecer el fundamento de la iglesia cristiana. Los apóstoles cumplían con la importante tarea de llevar el liderazgo de la iglesia y de proclamar la sana doctrina. Pero por esa razón es muy fácil imaginar el gran desafío que la iglesia cristiana tuvo que enfrentar cuando los apóstoles murieron. Si los apóstoles eran los que recibieron de parte de Cristo la responsabilidad de predicar la verdad, ¿qué es la verdad? Pregúntale a los discípulos. ¿Cómo se debería liderar la iglesia? Mira lo que los discípulos digan. Y una vez que los discípulos mueren, entonces la iglesia recibe esos dos grandes vacíos, por decirlo de alguna manera. Y ahora, ¿qué es lo que deberíamos creer? Pero por el otro lado, ¿cómo deberíamos estar organizados como iglesia? Con respecto a qué es lo que deberíamos creer, la iglesia entendió que era su responsabilidad tener que trabajar en lo que habían recibido para poder presentarlo de forma concreta, de manera que ellos puedan decir: esta es la fe de Jesucristo, esta es la fe de los apóstoles. Y así es como nacieron los credos y las diferentes confesiones a través de la historia, por el deseo de decir qué es lo que un cristiano debería creer. Y ellos, tomando la Escritura, meditando en ella, peleando con ciertos oponentes, levantaron esto y dijeron: esta es la fe apostólica. Ahora, en ese sentido, estamos súper agradecidos con todos estos credos, porque realmente nos ayudaron a entender que esa es la fe que desde el principio toda la iglesia debía tener. Pero el problema del liderazgo y de la estructura en la iglesia es un problema que ellos también tienen que afrontar. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con respecto a la estructura eclesiástica? De manera progresiva, la iglesia comenzó a desarrollar una doctrina de la iglesia según lo que ellos iban entendiendo. Este intento por organizar mejor las iglesias comenzó a ocupar la mente de los líderes y los pastores de cada iglesia local. Aún tenemos acceso a las cartas que muchos de estos pastores escribieron con el propósito de enseñarle a las iglesias cómo debíamos organizarnos y pensar lo que la iglesia significaba. Escucha esto con mucho cuidado. Entre las cartas que nos quedan o los fragmentos de libros que nos quedan, entre los más importantes está lo que se conoce como la Didaché y también las cartas escritas por Ignacio, obispo de Antioquía. La Didaché, o también conocida como la enseñanza de los apóstoles, es un tratado anónimo sobre el orden de la iglesia que se cree que fue escrito alrededor de la mitad del siglo II. El tratado tiene dos partes. La primera es una exhortación práctica al creyente y la segunda son instrucciones sobre el orden de la iglesia, en donde se tratan las ordenanzas, la oración, el ayuno y la forma que debían ser recibidos los siervos de Dios en la iglesia. A pesar de la importancia de este tratado, mucho del desarrollo de la doctrina de la iglesia en los primeros siglos fue por la influencia de las cartas de Ignacio. Hermanos, no quiero ponerme aburrido, pero esto es bien importante. Las cartas de Ignacio tienen una influencia que realmente cambiaron la manera de pensar de muchos en la iglesia primitiva, al punto que lo que Ignacio estaba diciendo, lo cual probablemente no muchos lo creían en sus días, se convirtió en la forma de entender cómo se debía mirar a los pastores
o cómo debía entenderse la iglesia. Así que la pregunta clave es, ¿qué fue lo que enseñó Ignacio? ¿Cuáles fueron estos principios? Yo quiero resumirlos en 3 que nos ayuden a entender por qué las cosas son como son. En primer lugar, Ignacio, al igual que muchos en su tiempo, vio en la figura del obispo o del pastor de una iglesia una especie de sucesión apostólica. Es decir, para Ignacio y para otros, ellos creían que los pastores de cada iglesia literalmente venían a ocupar el lugar que antes los apóstoles tenían en la iglesia universal, pero ahora ellos eran local. Era una especie de sucesión apostólica. Escucha esta frase del historiador J.N.D. Kelly respecto a lo que Ignacio creía. Escucha con atención esta frase. Los obispos estaban en el lugar de los apóstoles, no solo en el sentido de que ellos eran sus sucesores, en un sentido lineal, sino que al igual que ellos, habían sido escogidos y establecidos en sus oficios por el decreto especial del Señor. Para muchos en esos días, y especialmente para Ignacio, tener a un pastor era una cosa de tanta importancia que era casi como decir, ellos son lo que en nuestro tiempo hubieran sido los apóstoles en otro tiempo. Ellos son hombres que Dios escogió y que Dios los puso ahí. Quiero que escuches las palabras de Ignacio hablando a través de estas cartas de cómo él explicó cómo se debía entender a los pastores. Escucha porque es bien interesante. Siendo así, dice Ignacio, pues que en las personas antes mencionadas yo os contemplé a todos vosotros en fe y os abracé, os aconsejo que seáis celosos para hacer todas las cosas en buena armonía. Escuchen, presidiendo el obispo que ocupa el lugar de Dios y los presbíteros según la semejanza del concilio de los apóstoles. Fíjense, el pastor Ignacio es como si Dios mismo estuviera en medio. Y según Ignacio, todos los otros ministros de la iglesia, los otros pastores que tenían menos autoridad, eran y tenían que ser como los apóstoles. Hermanos, les voy a mostrar que lo que dijo Ignacio estaba equivocado. Solo quiero mostrarles qué es lo que él pensaba y cómo esto influenció la manera de pensar de la iglesia en los siglos siguientes hasta el día de hoy. También él vio que la honra y la autoridad del obispo y de los oficiales se deriva directamente porque ellos eran representantes de Dios y de los apóstoles en la tierra. Escucha las palabras de Ignacio otra vez. Es razonable, pues, dice, que velemos y seamos sobrios, en tanto que aún tenemos tiempo para arrepentirnos y volvernos a Dios. Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo sin el consentimiento del obispo rinde servicio al diablo. Quiero que noten las palabras absolutas que él utiliza y otra vez, esto no es lo que nosotros creemos, pero esto es lo que este hombre creía y fue derivándolo en algo que se convirtió en lo que hoy la Iglesia Católica sostiene. Por supuesto que creemos que los pastores tienen autoridad, por supuesto que creemos que ellos tienen un honor y que hay que respetarlos, pero no creemos que son en representación de Dios directamente, como si todo lo que dijeran es como que fuera palabra de Dios. No, eso es muy peligroso. Son hombres levantados por Dios dentro de los límites que Dios los puso. Y tienen honrados, pero no de la manera que Ignacio está sugiriendo, porque pareciera que comienza a levantarlos en una posición como si ya no fueran tan humanos, sino casi como una especie de santos o de hombres con un poder especial o ciertos poderes especiales. Eso es lo primero, el hecho de que él veía a los pastores como una especie de sucesión apostólica. En segundo lugar, la segunda cosa que Ignacio creía o enseñaba es que el ministerio en la iglesia descansaba
no en la iglesia, sino en estos oficiales. Piénsalo conmigo. Si los oficiales, si los pastores, los obispos son directamente representantes de Dios y de los apóstoles, entonces ¿quién hace el ministerio en la iglesia? Ignacio dijo, evidentemente, los oficiales, no la iglesia. Mira las palabras que él presenta en las siguientes cartas que él escribió. Esta es de la carta a los Filipenses. Mira lo que dice. Porque cuando estuve entre vosotros, clamé, hablé en voz alta con la voz propia de Dios. Y él dice esto: prestad atención al obispo y al presbiterio y a los diáconos. Otra frase: seguid todos a vuestros obispos, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como los apóstoles, y respetad a los diáconos como a un mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. ¿Sí o no? Esto es lo que él comenzaba a enseñar, entendiendo la importancia y levantando a los obispos por encima de la iglesia en un sentido que ya es el bíblico. Los levantó tanto que luego comenzó a decir: hermanos, la voluntad de Dios es que ustedes obedezcan lo que ellos dicen y que nadie haga nada fuera de lo que ellos hacen, porque ellos son los que hacen en la iglesia. Mira otra frase. Déjame explicar esto antes de leerla. Debido a esta forma de ver la función que cumplían los oficiales, las personas que conformaban la iglesia fueron desplazadas a una participación completamente pasiva en el ministerio del Señor. Observa la exhortación que hace Ignacio en una carta llamada la Carta a los Galacianos. Él dice: el que está dentro del santuario es limpio, el que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbiterio y los diáconos, ese hombre no tiene limpia la conciencia. Ignacio creía que los pastores, al estar en representación de los discípulos y de Dios, estaban por encima de la congregación normal. La segunda cosa es que por estar por encima de la congregación, entonces ellos eran los que realmente hacían el ministerio, y la iglesia no podía hacer nada sin que ellos lo controlaran o lo dijeran, porque al final ellos eran la iglesia en sí misma. Pero hay un tercer concepto, y es una consecuencia inevitable. Ignacio afirmó que para que exista una iglesia eran necesarios los oficiales, porque sin ellos no hay iglesia. Escucha esta frase en la misma carta a los Romanos. De la misma manera, dice él, que todos respeten a los diáconos como a Jesucristo, tal como deben respetar al obispo, que es figura del Padre, y a los presbíteros como concilio de Dios y como colegio de los apóstoles. Escucha esta frase final: aparte de ellos no hay ni aún el nombre de una iglesia. Sin ellos no hay iglesia. Hermanos, ¿cuál fue la consecuencia inevitable de que se enseñara una diferencia entre levantar a estos pastores en un nivel muy superior a la iglesia, de que ellos son los que hacen el trabajo en la iglesia y de que finalmente ellos son la iglesia? ¿Cuál crees que fue la consecuencia? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Una división tan marcada en donde los creyentes comenzaron a pensar y a entender que para que exista una iglesia primero tenía que haber un pastor, porque el pastor era quien traía esa autoridad. Que la iglesia en sí mismo no son los que se sientan, sino aquellos que están ministrando. Por lo tanto, tú no eres la iglesia, tú vas a la iglesia. Tú recibes la iglesia. A ti te ministran en la iglesia. Las personas que vienen simplemente son pasivos, se sientan, escuchan. El verdadero ministerio está aquí delante. Y eso fue exactamente lo que se fue multiplicando con los años y lo que nosotros recibimos
de nuestra tradición católica. En la Iglesia Católica tú eres un fiel, pero tú no eres la Iglesia en un sentido directo. Los sacerdotes que ministran al Señor para ti, ellos son parte de la Iglesia. Y ellos llevan el ministerio, ellos hacen el ministerio, ellos son de los que se tiene que esperar que hagan algo para que el pueblo pueda ser alimentado y el pueblo pueda ser ministrado. Hermanos, vuelvo a repetir este principio. Todo lo que nosotros hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, lo traemos como parte de nuestra conciencia, al punto de que aun si tú eres un evangélico o eres un bautista reformado sentado en esta iglesia, inevitablemente tu cultura te forja los pensamientos. Iglesia es lo que el pastor puede hacer por mí. Iglesia es lo que yo tengo que venir a recibir. Iglesia es lo que los ministerios que otros hacen para ver cómo puedo ser beneficiado. Hermanos, en cientos de iglesias evangélicas, la gente se sienta preguntando, ¿qué es lo que esta iglesia me puede ofrecer? Porque si no es suficiente lo que esta iglesia me puede ofrecer, voy a ir a otra iglesia que me pueda ofrecer algo mejor. Y cada vez pareciera que estamos en una competición por tratar de ganar un mercado. ¡Hey! Nuestro local es nuevo. Usamos aire acondicionado. Ahí no tenemos ventiladores ruidosos. Vengan todos. Oigan, en nuestra iglesia tenemos parqueadero. Tus niños van a ser cuidados. No tienes que estarlos meciendo para que no lloren. Parece que estuviéramos jugando. Pero esa es la triste realidad de por qué las personas buscan una iglesia. La busco para ver qué es lo que me pueden ofrecer. Porque el criterio es, la iglesia son los que están adelante, son ellos los que tienen que resolver y yo soy el que va para recibir. Quiero preguntarte, antes de meternos en lo que dice la palabra de Dios, ¿puede ser que algún rasgo de este pensamiento estuviera en tu mente hoy? ¿Puede ser que sin querer a veces luchamos con esta misma idea? Sí, yo sé que tengo que servir, yo sé que tengo que hacer, pero al final siempre estoy esperando que las cosas sean de cierta manera, porque estoy a la expectativa de lo que puedo recibir. Y no quiero decir que en una iglesia uno no recibe. Hermanos, ser parte de la iglesia es uno de los privilegios más gloriosos que tenemos en la tierra. Claro que uno recibe, claro que cada vez que uno viene su corazón se llena y se regocija y hay mucho que uno recibe. Pero tiene que ver con un pensamiento y con la dirección de tu pensamiento. No es de allá para acá. Es tanto de allá para acá como de aquí para allá. Tiene que ver con una entrega mutua. Porque no hay tal distinción. Los oficiales sí tienen autoridad. Los diáconos y los pastores tienen funciones que cumplir. Pero ellos no son solo la iglesia. La iglesia son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y se han comprometido a caminar juntos en una misma fe. Y cuando uno logra no solo decirlo con sus labios, sino entenderlo en su propio corazón, hay muchos de los problemas con los que uno se enfrenta que comienzan a ser resueltos. Porque entonces ya no es qué es lo que yo espero de ti, es cómo te puedo ayudar para que juntos podamos ser la iglesia que Cristo quiere que nosotros seamos. Quiero que me acompañes al único texto de la palabra de Dios en el que vamos a meditar en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. En este texto vamos a dar un vistazo a la identidad y a la naturaleza de la iglesia según las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice así: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Quiero que lo volvamos a leer y quiero que notes estas palabras. También vosotros como piedras vivas, sed edificados, y note estas palabras, como casa espiritual para un sacerdocio santo. En esa frase nosotros vamos a meditar en esta mañana, como casa espiritual para un sacerdocio santo. Este pasaje se encuentra en una carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes que estaban sufriendo persecución y que habían sido expatriados, sacados de sus naciones por causa de su fe. El propósito central de esta carta es una exhortación para que estos creyentes se mantengan fieles al Señor en ese llamado que el Señor les había hecho de que sean santos. Porque aquel que los había llamado, ¿se acuerdan ese texto? Sed santos así como yo soy santo. Ese es el principio de esta carta. El apóstol motiva el corazón de estos hermanos y los desafía a combatir contra sus propios pecados y a perseverar en su fe, recordándoles lo que ahora ellos son en Cristo por la gracia de Dios el Padre, quien los había hecho renacer para una nueva vida por medio de la palabra. Ahora, Pedro les está dando en esta parte de la carta maneras prácticas en las que ellos debían obrar para cumplir con este propósito. Después, en el capítulo 2, después de animarles a desechar todo tipo de pecado en su peregrinaje y después de exhortarlos a mantener una relación saludable y dependiendo en la palabra de Dios con el propósito de que puedan seguir creciendo, lo cual era una evidencia de la benignidad del Señor, ahora el apóstol está apelando en este texto a la necesidad misma de estos creyentes de que ellos vayan a Cristo, el cual es la piedra escogida y preciosa, con el propósito de que puedan ser edificados en sus vidas y dar fruto de que ellos habían sido salvados. Este es el contexto inmediato de nuestro pasaje. Corran a Cristo. En medio de este propósito, corran a Cristo. Él es la piedra viva en la cual ustedes pueden ser edificados para que puedan dar mucho fruto, para que puedan perseverar. Nuestro texto muestra un aspecto fundamental de la vida cristiana. La vida del creyente solo puede cumplir su propósito esencial cuando está unida a Cristo. No solo en el sentido de nuestra unión con Él para salvación, sino en una unidad práctica, perseverante, en la cual dependemos de Él en todas las cosas para poder ser edificados. Al presentar a Cristo como una piedra viva, Pedro nos recuerda que en nuestra debilidad debemos correr a Él, porque en Él está esa fuerza invencible. Y en medio de la debilidad de nuestra carne, recordar que Él es nuestra protección y nuestra seguridad. Qué precioso recordatorio para creyentes que están sufriendo. Hermanos, corran a Cristo, porque cuando te sientas débil, en Él están las fuerzas invencibles. Cuando necesites ser edificado, corre a Él, porque en Él está todo lo que tú necesitas. Y eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Pero en medio de esta maravillosa verdad práctica, el pasaje nos muestra dos verdades con respecto a lo que somos y a nuestra responsabilidad como parte de este edificio de Dios, donde todos nosotros estamos siendo edificados. La primera verdad que encontramos es que Él describe cuál es la identidad de la iglesia. ¿Cuál es esta identidad? Y la segunda es que Él describe la responsabilidad que tiene el creyente por el hecho de ser parte de este edificio que está siendo levantado, su responsabilidad de tener que ministrar y servir a otros. Quiero que me acompañes entonces a meditar en esta identidad de la iglesia y en la naturaleza de la iglesia. Cuando decimos la identidad de la iglesia, estamos haciendo la siguiente pregunta, y a veces para mi propio estudio personal prefiero hacer preguntas para entenderlo mejor. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes la conforman? Eso es lo que quiero preguntar cuando digo
su identidad. ¿Quiénes la conforman? En el versículo, en la primera parte dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta pregunta es sumamente importante. ¿Quiénes conforman la iglesia? Porque la respuesta que le demos tiene muchas implicaciones prácticas. Si la iglesia son los pastores, son ellos los que tienen que ministrar. Pero si la iglesia somos nosotros, entonces el trabajo en la iglesia se sostiene sobre cada uno de sus miembros. Lo que nosotros identifiquemos como quienes conforman la iglesia es a quienes le vamos a dar la responsabilidad de lo que la iglesia tiene que hacer. El pronombre personal con el que empieza este texto, vosotros, nos enseña que los creyentes a quienes Pedro está exhortando en esta carta son ellos las piedras vivas que en conjunto con otros creyentes forman la casa espiritual de Dios. Estas piedras son colocadas y son edificadas en el lugar correcto, puestas ahí mismo por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan las palabras gloriosas de Mateo 16, 18, donde Cristo afirmó, yo, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso? Que Él es el que va poniendo cada piedra viva en su lugar y va edificando este templo santo con sus propias manos, por decirlo así, poniendo estas piedras diferentes y construyendo un edificio glorioso. Entonces, si esta casa espiritual a la que se refiere el texto es la iglesia no está constituida solamente por los pastores o por sus líderes, por supuesto ellos forman parte de la iglesia, sino que la iglesia está conformada por todos los creyentes. Todos los creyentes son esta casa espiritual. Hermanos, ustedes son parte de esta casa espiritual, lo cual significa que el concepto católico romano de que los obispos y los diáconos y los ancianos y los sacerdotes son la iglesia y ustedes son solo los fieles, es un concepto que no es bíblico. El concepto bíblico es cada creyente salvado por la gracia de Dios es una piedra, diferentes piedras, diferentes tamaños, diferentes formas, puestos por el mismo arquitecto y dueño de este edificio en el lugar correcto, y se está levantando un edificio glorioso. Los miembros, los salvos, aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios, son esta casa espiritual. Amén. La idea detrás de la casa espiritual es una idea bíblica muy importante. La casa espiritual de Dios denota el lugar donde Dios habita o el lugar donde Dios mora, donde Dios tiene su trono, donde su presencia se hace manifiesta constantemente. Desde el principio, Dios quiso mostrarse y vivir entre los hombres. Esa siempre fue su intención. Lo vemos en el Edén, caminando con los hombres en medio de este huerto, antes de que hubiera maldad. Pero en el momento en que entra el pecado en el hombre, la presencia de Dios tiene que salir de en medio de ellos. Pero luego, por su misericordia, Dios vuelve a revelar una forma en la que Él puede tener comunión con los hombres. Y entonces, a través de esta promesa, en medio del juicio, en Génesis 3:15, la promesa es que vendría un día un segundo Adán, un segundo hombre, que haría bien lo que el primero no hizo bien. Este hombre que vendría era la esperanza gloriosa que llevaba a que los hombres pudieran tener su fe en Dios. A través de eso, Dios se presentó a los hombres y tuvo comunión con ellos de una manera santa. Se presentó a Noé, se presentó a Abraham, pero llegó el día donde el Señor dio una casa temporal en la cual su presencia se iba a manifestar. Llegó el día glorioso en que, estando con Moisés, le revela los planos del tabernáculo y le dice: mira, va a ser una tienda
que tiene estas medidas, estas dimensiones, estos materiales. Esta es la forma en la que lo van a hacer y mi presencia se manifestará en medio del pueblo. El lugar más glorioso del universo era una tienda llena de polvo en medio de un desierto donde no había nadie más que un pueblo nómada que caminaba diciendo: Dios nos llevará a nuestra santa morada. En medio de esas tiendas humildes, la presencia gloriosa de Dios se manifestaba en medio del pueblo. Esa tienda luego se convirtió en un templo cuando ya llegaron a la tierra prometida y se construyó el templo de Jerusalén. Pero luego que el templo fue destruido, se nos recordó que algo más glorioso que eso iba a suceder. Dios seguía e iba a habitar en medio de los hombres, otra vez en medio de una tienda humilde, pero esta vez ya no hecha por manos humanas, sino una tienda construida o un edificio construido por hombres y mujeres que han sido transformados por su gracia, y ese edificio se comienza a levantar a través de la predicación del Evangelio. Los hombres y las mujeres salvados por la gracia de Dios son esa casa espiritual donde Dios habita, donde está su trono, donde su presencia se manifiesta. Qué paradójico pensar, y me encanta repetirlo de esta manera, que lo más precioso que tiene Guadalajara no es nada que esté en alguna de sus bellas paredes o edificios, sino los santos reuniéndose para adorar a ese Dios que les salvó. Qué paradójico que lo más glorioso del universo se vea con nuestras caras y con nuestras formas. No somos los más sabios, no somos los más importantes, pero la presencia de Dios ha querido manifestarse en medio de esta edificación espiritual. Hermanos, gloria al Señor de que somos su edificio santo. Su presencia se manifiesta en medio de piedras tan imperfectas como nosotros. Él habita, su trono está en medio de nosotros y su presencia está cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Nosotros somos esa iglesia, nosotros somos esa casa espiritual que está siendo edificada sobre la piedra angular que es Jesucristo. Amén. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio de esta primera pregunta? ¿Cuál es la importancia de identificar correctamente quiénes son la iglesia? Bueno, la importancia de identificar correctamente quiénes son la iglesia es que a quien tú digas o identifiques como la iglesia tiene que cumplir el ministerio que Dios demanda de la iglesia. Si la iglesia son los pastores, son ellos los que tienen que cumplirlo. Pero como hemos visto en la palabra de Dios, la iglesia es ese edificio espiritual que somos nosotros. Lo que Dios demanda de su iglesia entonces no recae solo sobre los pastores, sino que cada uno de nosotros cumple una función como parte de ese edificio santo. Eso me lleva a la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? No estamos viendo solamente su identidad, ya la vimos, somos nosotros. Ahora estamos viendo su naturaleza. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Para qué la iglesia es una iglesia? ¿Cuál es su función? Quiero que veas conmigo la segunda parte de nuestro texto. Estamos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Mira la segunda parte de nuestro texto. Dice el texto: para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La preposición que aparece aquí, para, denota propósito. ¿Por qué o para qué esas piedras vivas son puestas juntas? ¿Para qué están siendo edificadas? ¿Para qué la presencia de Dios y su trono está en medio de ellos? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta que está detrás de lo que nos estamos analizando ahora. Para poder ser un sacerdocio santo. Y esto es maravilloso porque nos recuerda que el trabajo de la iglesia es hacer el trabajo que los sacerdotes
solían hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que me permitas, en esta segunda y última parte de nuestro análisis del texto, me permitas darte algunos principios que surgen de esta maravillosa verdad del propósito de la iglesia. ¿Para qué eres iglesia? ¿Para qué eres parte de este edificio? Para poder cumplir con estos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Déjame decirte algunas cosas que se desprenden de esta verdad. En primer lugar, los creyentes son un sacerdocio santo. Los creyentes, cada uno de ellos, son un sacerdocio santo. En este texto se nos enseña que el creyente, al ser parte de la casa espiritual de Dios, ha recibido una posición sacerdotal. Ahora todos ellos son parte de esto que se llama un sacerdocio santo. Esta verdad es confirmada con otros pasajes del Nuevo Testamento y de la Escritura, en donde se llama, por ejemplo, y seguro conoces estos textos, se le llama a la iglesia un real sacerdocio. O se le llama a la iglesia también, como en Apocalipsis 1:6, un reino de sacerdotes. Esta maravillosa verdad se le conoce como la doctrina del sacerdocio del creyente. Mira este concepto dado por el doctor John Fesco con respecto a qué es el sacerdocio del creyente. Escúchalo con atención. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes establece que todos los creyentes en Cristo comparten su posición como sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que sean mediadores del conocimiento, la presencia y el perdón de Cristo para el resto de los creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad de leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de la Escritura. Hermanos, este principio es vital en nuestra vida cristiana. Este principio es glorioso. Nos recuerda que aunque tú no seas consciente a veces de eso, si tú te vieras en el espejo espiritual, ¿sabes qué ropa tienes puesta? La ropa de un sacerdote. Un sacerdote que tiene responsabilidades. Un sacerdote que ha sido puesto en un lugar de honor. Un sacerdote que tiene la responsabilidad de ministrar delante de Dios, pero también en medio de los hombres. Hermanos, en el antiguo pacto, Dios estableció a los sacerdotes para que pudieran servir como mediadores humanos en lo que respecta a la adoración y a la comunión entre su pueblo y Él. Los sacerdotes eran, tomando el concepto de Hebreos 5:1, eran hombres tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Esa es la definición bíblica de un sacerdote. Alguien tomado de en medio de los hombres para poder representar a los hombres delante de Dios en las cosas que tenían que ver con Dios. Así es como se presenta la idea de un sacerdote en el antiguo pacto. Dios quiso establecerlo así, porque este oficio de mediación era parte de las sombras que reflejaban a aquel que un día había de venir, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino y habitó entre nosotros, manifestó de manera gloriosa la sustancia misma que había sido reflejada en el ministerio de cada uno de esos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Cristo vino como el sacerdote fiel y verdadero, de la misma estirpe de los sacerdotes antiguos, pero infinitamente superior. Hermanos, una de las cosas gloriosas que Cristo logró a través de su vida perfecta, su muerte y su resurrección, es que esa verdad gloriosa de ser el sacerdote por excelencia se la confirió a los creyentes como una nación de sacerdotes donde tienen la responsabilidad de ministrar delante de Dios y en medio de los hombres. Escuchen esto con mucha atención. En el tiempo de la Reforma Protestante, esta doctrina del sacerdocio del creyente
se levantó con firmeza en contra de las pretensiones de la Iglesia Católica Romana con respecto al lugar que ocupaban los sacerdotes u obispos delante del pueblo. Según los romanistas, el clero o este grupo de hombres de la Iglesia, ellos tenían la responsabilidad de servir, guiar e interceder al pueblo, porque ellos funcionaban como una especie de mediadores entre esos misterios de Dios y esos hombres. Esa forma ilegítima de cómo ellos se veían hizo que hubieran todo tipo de abusos y perversidades, trayendo como consecuencia el oscurecimiento de la verdad de Dios delante del pueblo. Al considerar los verdaderos problemas esenciales detrás de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, los reformadores encontraron en esta doctrina del sacerdocio del creyente uno de los puntos principales para recordar cuál es la esencia de la vida de un creyente común y corriente. Si un creyente acepta esta verdad, toda su perspectiva con respecto a lo que es la iglesia y el ministerio cambian para siempre. Yo agradezco cuando alguien me dice: pastor, usted puede orar por mí. Es mi honor, es mi responsabilidad como pastor orar por las necesidades de mi pueblo. Pero siempre les tengo que recordar, mis oraciones no son más escuchadas que las tuyas. Porque aunque he recibido una función y un oficio diferente al tuyo, nuestro sacerdocio es igual. Tus oraciones son escuchadas con la misma solicitud, porque tú estás en la misma posición de sacerdote que yo. Qué glorioso es pensar de esta manera, porque nos da libertad, nos da alegría, nos permite recordar el lugar que ocupamos delante de Dios, pero al mismo tiempo nos da responsabilidad. Es fácil si es solamente ciertos hombres los que tienen que orar por ti, porque si ellos no oran por ti, ellos son los que están mal. Pero si la responsabilidad es que todos nosotros tenemos que ir delante del trono de la gracia, entonces la responsabilidad se comparte y ya no se trata de lo que otros pueden hacer por mí, sino de lo que yo tengo la responsabilidad de hacer por otros. Eres un sacerdote, aunque quizás la túnica y todo lo que llevaba el sacerdote no lo puedas ver porque ahora es espiritual. Si pudieras verte en un espejo espiritual, verías la ropa de un sacerdote sobre ti y con ello la responsabilidad que tiene ese sacerdocio. El segundo principio que se desprende de esta verdad es que los creyentes como sacerdotes tienen la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Tenemos casi que terminar por el tiempo, les pido disculpas por tener que correr en estos últimos puntos, pero quiero que pienses conmigo, si tú eres un sacerdote, ¿qué es lo que se espera de un sacerdote? Que hagas las cosas de un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote a la luz de lo que el Antiguo Testamento nos enseña? Este sacerdocio tiene que ver con ofrecer sacrificios delante de Dios. Por supuesto, no es que tenemos que ir como en el Antiguo Pacto a llevar animales en favor de otros. Nosotros tenemos a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y esa sangre eficaz que sigue perdonando y vuelve a perdonar. Y nosotros oficiamos sacrificios a través de ese sacrificio que ya se hizo. Nuestra oración, nuestra súplica, nuestra petición, todo lo que hacemos está basado en ese sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Yo quiero que escuches las palabras del gran Charles Spurgeon con respecto al ministerio que cumple un sacerdote en la iglesia, un creyente como sacerdote en medio de sus hermanos. Escucha esta frase: el sacerdocio significaba en Israel que estos hombres fueron apartados para hablar con Dios en nombre del resto de la congregación. Tenían que ofrecer el sacrificio diario y encender el fuego del incienso. Ahora ustedes que creen en Cristo son todos sacerdotes, sacerdotes para la humanidad, para hablar por ellos delante de Dios. Así como el hombre es portavoz de un mundo mudo,
también eres intercesor de una raza pecadora. El sacerdote, además de ser instructor del pueblo, también era un intercesor, y tú también tienes que serlo. No ceséis ni de día ni de noche de orar por los hombres, hasta que Dios envíe su luz a las partes más oscuras de la tierra. Ustedes que hablan del Señor, no guarden silencio hasta que llegue el momento de favorecer a Sión. Para ti, la habitación, la sala, el taller, el campo abierto y la calle deben ser un lugar para el ejercicio de tus funciones sacerdotales. Somos sacerdotes en medio de este mundo a favor de una raza caída, de una raza muda que necesita que alguien ore por ellos. Esto con respecto al mundo. ¿Qué hay con respecto a los creyentes? Hermanos, quiero terminar pensando en esto. La responsabilidad que tenemos con los creyentes y el verdadero ministerio de la iglesia no es las cosas que a veces los hombres consideramos que son ministerio. Cada vez que yo vengo, tengo que confesarles, me siento tan motivado al ver una iglesia que está activa. Me encanta verlos en sus ágapes, me encanta escuchar que los están invitando a la calle, me encanta que están haciendo diferentes cosas para el reino, y está bien. ¿En qué más podríamos ocupar nuestro tiempo que todo para la gloria de Dios? Pero quiero que escuches esto. A veces uno puede confundir actividad externa y ministerios formales como si eso fuera lo único que hay para hacer. Yo quiero servir, pero aquí nadie me dice que puedo servir. Yo quiero servir, pero no soy parte de ningún ministerio. Escúchame bien. Gracias a Dios que recuperé mi voz y puedo gritar. Escúchame bien. Tienes demasiado ministerio para hacer. El Nuevo Testamento está lleno de frases como estas. Unos a otros. Alentaos los unos a los otros. Anímense. Perdónense. Ámense, exhórtense. No necesitas un nombre, no necesitas un título, ya lo tienes. Eres un sacerdote para ministrar en medio de tu iglesia. Hay personas que están sufriendo y tenemos que aprender a ser conscientes de eso. Le repito constantemente a los miembros de nuestra iglesia, hay hermanos que el único abrazo que van a recibir en la semana es el abrazo que tú les das cuando vienen en el día del Señor a reunirse contigo. No les prives de ese privilegio. No prives la oportunidad de consolar a alguien. Yo sé que tú tienes problemas, yo también los tengo. Yo sé que tú tienes preocupaciones, yo también las tengo. Pero hay gente que las tiene mucho más profundas que nosotros. Y mientras sigas pensando en todo lo que te hace falta, nunca vas a pensar en lo que a otro le hace falta. Y cuando comenzamos a recordar que como sacerdotes tenemos que ministrar al resto, nos damos cuenta que hay tanto para hacer, tanto en lo cual invertir nuestras vidas, que nadie se atrevería con una limpia conciencia a decir, yo quise servir en esa iglesia y no me dejaron. Tú no necesitas el permiso de nadie para ministrar a los demás, porque esa es una orden de aquel que te llamó como sacerdote. Hermanos, hay cosas en ese contexto de los unos a los otros que solamente se pueden vivir cuando tú eres parte de la iglesia de manera integral. Yo les decía en uno de los días de estas clases, hermanos, si tú quieres no tener que aplicar principios tan dolorosos como perdonándoos los unos a los otros, entonces nunca seas parte de ninguna iglesia y siempre sea un visitante ocasional. A los visitantes los tratamos con alegría, les servimos primero el ágape, siempre les damos la mano y les damos un folletito con una sonrisa. Los de la casa, eso es otra historia. Cuando tú eres parte de la iglesia, cuando tú vives tan cerca de otras personas, es inevitable que tú hieras y te hieran. No podríamos pretender otra cosa si esta es una iglesia llena de hombres pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. El punto no es que te ofendan o que no te ofendan. El punto es que parte de tu ministración es aprender a perdonar,
amar, alentar, exhortar a otros. Nuestro ministerio es un ministerio glorioso que no requiere un título humano. Ya lo tienes. Ustedes son sacerdotes. Y como un sacerdocio santo, hagan la obra de Dios. Amén. Concluyendo en esta mañana, ¿quiénes deben hacer el ministerio en la iglesia? Es la pregunta con la que comenzamos. La respuesta inmediata tiene que ser, pastor, un momento, hay dos preguntas primero que hay que resolver. ¿Quiénes son la iglesia? Pedro dice, todos los que hemos sido salvados somos piedras vivas, edificados en este templo. La segunda pregunta que hay que resolver es, si eso es lo que somos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la obra de sacerdotes y servirnos los unos a los otros. Entonces ahora sí estoy listo para responder la pregunta. ¿Quién hace el ministerio en la iglesia? Nosotros, la iglesia, el real sacerdocio, llamado por un Cristo glorioso que nos sostiene en medio de eso que no es fácil muchas veces, pero que es su llamado sublime para nuestras vidas. Amén. Que la gracia del Señor nos sostenga, nos ayude a vivir esta verdad que tengo que confesar. Es más fácil decirla y predicar de ella que vivirla. Pero que su gracia nos ampare, nos sostenga y motive nuestros corazones. Amén.